Hola, soy Camila y esta es la primera vez desde aquel horrible suceso que experimenté con mi amiga. Hasta el día de hoy me atreveré a contarle la historia de esa maldita mansión. El viento golpeaba las viejas ventanas de la mansión Velázquez, un eco sordo y persistente que parecía resonar en las paredes y retumbar en mi pecho. Desde el primer momento que puse un pie en el umbral de esa casa, supe que había algo más allá de lo que los rumores decían. Algo que no querían que descubriéramos. Pero Marina y yo éramos de esas personas que no podían dejarlo pasar. No podíamos ignorarlo. Había pasado mucho tiempo desde que comenzamos a investigar lugares abandonados. Lo habíamos hecho por diversión al principio, por el simple hecho de sentir el riesgo de lo prohibido. Pero este lugar, la mansión Velázquez, era diferente. Las historias que circulaban sobre ella no eran como las otras. Se decía que el sótano albergaba algo tan oscuro que había atrapado a personas durante generaciones. Decían que nunca salían. La puerta crujió cuando la empujé, revelando una escalera empinada que descendía hacia la negrura. El aire que salía de allí era espeso, húmedo, denso como una niebla que te envuelve y te ahoga. Las sombras en las paredes, distorsionadas por la tenue luz de nuestra linterna, parecían moverse por su cuenta, retorciéndose y cambiando de forma a medida que descendíamos. Camila, ¿segura que esto es una buena idea?, preguntó Marina, su voz apenas un susurro en la penumbra. Me giré para mirarla, la vi temblar ligeramente. Sí, estaba asustada. Pero más que el miedo, lo que me impulsaba a seguir adelante era una curiosidad que no podía controlar. La casa, el sótano, me llamaban. Sin pensarlo, asentí. No hay vuelta atrás. Mi voz sonó más firme de lo que sentía. Marina me miró con una mezcla de duda y miedo, pero siguió mis pasos. La escalera crujía bajo nuestros pies. Cada peldaño nos acercaba más a lo que no queríamos encontrar, pero también nos atraía. El frío se intensificaba a medida que bajábamos, una presión invisible que parecía arrastrarnos hacia algo. Finalmente, llegamos al último peldaño. El sótano se extendía ante nosotras, un espacio vasto y oscuro que parecía no tener fin. Las paredes eran de piedra, húmedas y desgastadas por el tiempo. El aire era denso, impregnado con un olor a descomposición, como si el mismo lugar hubiera estado muerto durante siglos. No habíamos caminado ni 2 pasos cuando escuché un susurro. Una voz apenas audible, como el roce de los dedos sobre el vidrio, flotando en el aire. Camila. Me giré rápidamente, buscando a Marina, pero no la vi. ¿Dónde estaba? El pánico comenzó a calar en mis huesos. ¿Qué estaba ocurriendo? La linterna comenzó a parpadear, y la luz débil proyectó sombras que se alargaban y retorcían, moviéndose de formas imposibles. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Marina, llamé, pero no hubo respuesta. Marina, ¿dónde estás? Un susurro más fuerte, esta vez directamente detrás de mí. No debieron haber venido. Giro rápidamente, y ahí estaba, Marina. Pero no era la misma. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera en un estado de trance. Su piel había perdido todo color, su expresión era vacía. Su cuerpo colapsaba lentamente, como si el aire que la rodeaba la estuviera deformando, retorciendo. Marina, susurré, pero ella no me miró. Su rostro era solo una máscara vacía, como si algo la estuviera controlando desde dentro. Antes de que pudiera reaccionar, la figura de Marina comenzó a deformarse, su piel arrugándose, sus extremidades elongándose de manera antinatural. El cuerpo se retorcía, los huesos crujían, y de su boca salió un grito tan desgarrador que me hizo caer de rodillas. No era un sonido humano, sino un lamento tan profundo que me cortaba la respiración. Al instante, el sótano se llenó de sombras, de figuras que se materializaban lentamente en cada rincón, creciendo y retorciéndose como si fueran parte de la misma oscuridad. Las figuras se alzaban, algunas con cuerpos deformados, otras apenas sombras, pero todas con una presencia palpable, como si el sótano estuviera vivo y respirara con nosotros. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo.
estaba atrapada. Con un esfuerzo sobrehumano, me levanté y traté de correr hacia la escalera, pero las sombras se movían rápidamente, rodeándome, como si la casa estuviera intentando atraparme. Los rasguños de las garras sobre el suelo, el susurro incesante de las voces, todo se mezclaba en un caos que me hacía perder la razón. «Marina, por favor», grité, pero la figura que una vez fue mi amiga ya no era ella. La figura retorcida sonrió, sus ojos vacíos mirando hacia mí. «Te llevaremos, como a los demás». Entonces sentí un zumbido, bajo y grave, que comenzó a llenarlo todo. Las paredes vibraban, el suelo se sacudía. Las sombras, ahora mucho más intensas, se retorcían, como si quisieran absorberme. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era eso? De repente, algo cambió. Un resplandor de luz apareció en el fondo del sótano. No era la luz de la linterna, ni la luz de la casa. Era un destello brillante, como si un portal se estuviera abriendo, una grieta en la realidad misma. La luz creció rápidamente, abriéndose, como una flor en medio de la oscuridad. Las sombras comenzaron a gritar, un sonido espantoso, como si su maldición estuviera siendo rota. Los seres que se habían materializado en la penumbra intentaban huir, desintegrándose en la nada, desvaneciéndose ante la luz. Era como si algo las estuviera devorando. Las sombras gritaban, pero sus voces se ahogaban en el sonido de la luz que las consumía. Y no, grité, y mi cuerpo se movió hacia el portal, impulsada por un instinto de supervivencia. No quería quedarme ahí, no quería ser parte de esa oscuridad. Corrí sin pensar. La figura de Marina, ahora completamente desfigurada, fue la última en desvanecerse. Su grito final se unió al ruido de la luz que se tragaba todo. Al mirar atrás, vi cómo la casa comenzaba a derrumbarse, como si su estructura se hubiera debilitado desde dentro, como si el mal que la habitaba se hubiera ido con ellos. Finalmente, me encontré de nuevo en el sótano vacío. La luz había desaparecido, y con ella las sombras. El aire había cambiado, el sótano ya no era opresivo. Todo había quedado en silencio. La mansión seguía en pie, pero ya no era la misma. Me arrastré hasta la escalera, temblorosa, y ascendí lentamente. Cada paso era un esfuerzo. Cuando llegué a la puerta y la cerré detrás de mí, algo en mi interior me dijo que había algo más en esa casa. Algo que nunca se iría. Algo que siempre estaría allí. No hablé con nadie sobre lo que ocurrió esa noche. ¿Cómo explicar lo que había visto? ¿Cómo contar lo que había sentido en ese sótano? Nadie lo creería. Los que habían intentado entrar en la mansión después de nosotros nunca regresaron. Y con el paso del tiempo, la mansión Velázquez se convirtió en otra ruina más, un lugar que la gente evitaba sin preguntarse por qué. Solo sabían que era un lugar maldito. Y eso era suficiente. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar el susurro en mi oído, el eco de lo que alguna vez estuvo allí. El sótano, la mansión, sus secretos, aún esperan.